Hoy vamos a tomar una reflexión que tiene que ver sobre la naturaleza y la cultura del ser humano. Nuestra pregunta clave, poniéndola en nosotros mismos, es si somos naturales o culturales. ¿Somos seres naturales o somos seres culturales? Esta cuestión de si somos naturales o culturales no se debería responder solamente con un sí o un no. Necesita antes comprender a qué nos estamos refiriendo con ser naturales con ser culturales. Por principio de cuentas, el ser humano tiene una serie de características y categorías que lo hacen distinto a otros seres vivos. Y un elemento central que lo hace distinto es el tipo de organización colectiva que realiza el ser humano. Esto es, la manera en que propicia sociedades y por tanto culturas. El hecho de que seamos seres que tienen una naturaleza y que vivamos inmersos en una cultura, genera esta especie de polaridad. ¿Qué es lo natural en nosotros y qué es lo cultural? Hay un interesante debate en el ámbito filosófico al respecto y hay varios autores que han escrito sobre eso. Sería imposible mencionarlos a todos en un espacio tan reducido de tiempo, pero podemos hablar de algunos. Por ejemplo, los estoicos. Los estoicos, que fue un grupo filosófico, una corriente filosófica que aún es muy conocida e importante, y sería bueno pensar en estoicos de la actualidad, pero los estoicos de la antigua Grecia pensaban que lo mejor que el ser humano podía hacer es vivir acorde con la naturaleza, acorde con el orden de la naturaleza. Así que ellos no querían hacer cosas que dañaran el estado natural de las cosas. Ellos pensaban, como lo dije en otra de las sesiones, que había un orden en el universo y que por tanto había un orden en la naturaleza que ellos no lo querían romper, ¿sí? Así que ellos pensarían que lo más auténtico en el hombre es ser naturales, no tanto la cultura, porque en cierto modo la cultura trata de complementar lo natural, pero no se queda únicamente en lo natural. Una postura contraria a los estoicos vino alrededor de 18 o 20 siglos después, y es la de Nietzsche, un poco más de 20 siglos. Y Nietzsche pensaba que deberíamos ir más allá de la naturaleza, no quedarnos nada más con lo natural, sino crear cosas diferentes a las naturales. Y ahí es donde entra una palabra muy importante que se llama técnica. La técnica es cuando el ser humano hace cosas para valerse de la naturaleza y tener artificios que le permitan tener una vida mejor. Por ejemplo, para convertir un árbol en una mesa o en una silla con su madera, necesitamos el uso de la técnica. No basta con pedirle al árbol que se vuelva silla o algo así. Necesitamos nosotros trabajarlo. En el momento en que existe la intervención humana para crear algo, eso ya es algo cultural. Y ese tipo de cambios o ese tipo de intervenciones que crean cultura requieren técnica. No en todos los casos, pero en muchos casos sí. Martin Heidegger, que fue un filósofo alemán del siglo XX, pensaba que justamente la técnica permitía poner en la práctica lo que Nietzsche decía, esto es, ir más allá de la naturaleza, servirnos de ella, pero también crear lo que nosotros necesitamos, que pensamos que no está en la naturaleza. Así que la técnica manifiesta la voluntad de poder del ser humano ante la naturaleza, ¿sí? La voluntad de poder del ser humano ante la naturaleza es justo por medio de la técnica. Así que obviamente, por ejemplo, si ustedes
toman conciencia de lo que estamos haciendo ahora, que es una clase online, pues obviamente eso es algo que puede hacerse por la vía cultural. El Internet fue una elaboración humana que requirió técnica. La máquina donde ustedes están viendo esto, sea un smartphone, sea su máquina de escritorio, su laptop, donde lo están viendo, requirió técnica para existir. Es decir, hubo que fabricarlo por la intervención intelectual y cultural del hombre y técnica. Así que esta clase es posible por la cultura, no por la naturaleza. Si solo nos quedáramos en la naturaleza, pues cada uno estaría en su lugar de donde habita, pero sería imposible estar en contacto. Estamos en contacto gracias a la intervención cultural del hombre y la mujer, ¿sí? Del ser humano, ¿sí? No estoy dejando fuera a la mujer, sino los seres humanos hemos hecho esa intervención que permite cosas como esta. También gracias a la técnica y a la cultura es que existen aviones, por ejemplo. Si nos quedáramos solamente en los medios naturales, pues a lo mejor nuestro medio de transporte sería un burro o un caballo, que sería algo natural, es decir, sin la intervención del hombre. Quizá obviamente el hombre habría intervenido en hacer las espuelas o la silla de montar y demás, pero transportarse en un caballo o en un burro es más natural que transportarse en un avión. ¿Sí lo ven? El avión requirió del uso de la técnica y de la cultura. Es fabricación humana. Entonces tenemos ya de inicio una interesante diferencia. Lo natural no requiere de la intervención humana. Existe y está. Y lo cultural es aquello que está vinculado a la elaboración humana, a la creación humana, a la intervención del hombre y de la mujer, o de la mujer, ¿sí? Esa es una de las varias diferencias que vamos a ir notando. Bueno, esos fueron, entonces, he mencionado a los estoicos, a Nietzsche y a Heidegger. Hablemos de algunos más. Lucrecio, que fue un poeta importante, él tiene un poema que se llama Sobre la naturaleza de las cosas. Y él creía que las cosas, y el ser humano incluido, tienen una naturaleza implícita. Ojo con esa palabra, implícito, que quiere decir dentro de. Lo quiera o no lo quiere, o no lo quiera, tiene esa naturaleza. Y no sé si se han puesto ustedes a pensar, pero nuestra naturaleza como seres corpóreos, es decir, como individuos que tienen cuerpo, pues no la elegimos, ¿sí? No elegimos las necesidades fisiológicas que están en nuestra naturaleza corporal. Por ejemplo, tener que comer, tener que respirar, tener que defecar, tener que dormir, tener necesidades sexuales, tener que tomar líquidos para no deshidratarnos. Todo eso está en nuestra condición corpórea natural, que no la elegimos, no la fabricamos, no hemos tenido nada de intervención al respecto, simplemente ahí está. Así como tampoco tenemos mucha intervención de nuestra parte para aprender a caminar, ¿sí? A menos que tengamos algún problema de nacimiento, vamos a caminar sin tantísimo esfuerzo, porque se nos va a dar de manera natural en medida que crecemos. Nadie nos tuvo que enseñar a defecar, por ejemplo, ¿sí? Simplemente de pronto lo hacemos. Un bebé lo hace. Nadie le tuvo que enseñar, mira, tienes que apretar y hacerle así, y como que no, nadie nos enseñó a eso, lo hacemos de manera natural. De manera natural respiramos. No creo que a ninguno de ustedes le hayan dado un diplomado sobre cómo tomar oxígeno, ¿no? Podemos, sí, aprender a respirar mejor, y hay respiración yogi, y hay muchos tipos de respiración diafragmática, etcétera. Pero, digamos, para tomar oxígeno, nadie nos enseñó. Lo hacemos de manera natural, así como también hacemos de manera natural la digestión. Lo que ustedes desayunaron, pues ahorita está en procesamiento, ¿no? Sin que ustedes intervengan. Ustedes no están pensando, a ver, estómago, sistema digestivo, separa los carbohidratos de las grasas y de las proteínas, o sea, simplemente sucede de manera natural. Entonces vean
cómo lo natural está implícitamente en los seres humanos. Y Lucrecio, cuando habla de la naturaleza de las cosas, se refiere a ese carácter implícito que está incluso en el ser humano. Ahora, John Stuart Mill habla de las propiedades del ser humano. Esto es, características que le corresponden a los seres y que son propias de ellos, y establece que eso sería lo natural en ese tipo de seres. Así que si pensamos qué es lo más natural en el hombre, que es una propiedad que lo distingue de otros seres, pues ahí tenemos interesantes discusiones que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento, y algunos dirán que lo que le es más natural al hombre es razonar. Eso puede ser razonablemente discutido. Para otros dirán que lo más natural en el hombre es formar grupos, ¿sí? Establecerse en colectividades, es decir, que somos seres sociales. Otros dirán que lo más natural en el hombre es que comunica. No es que nos esforcemos tanto, simbolizamos las realidades, ¿sí? Ahora, el contenido de esas simbolizaciones es lo que en definitiva es cultural, porque lo vamos tomando de los grupos. Aristóteles pensaba que lo natural tiene que ver con la finalidad del ser, es decir, lo más natural en el ser humano sería aquello a lo cual tiende como finalidad. Es su meta última, determinará su naturaleza, ¿sí? Su fin último. Y Aristóteles hablaba mucho de la felicidad. El término más concreto sería eudemonismo. Eu tiene que ver con felicidad, bienestar, y demonismo, que iría más como al uno, la felicidad de uno, ¿sí? Y la felicidad personal. Entonces, si la felicidad es una meta que corresponde al ser humano y la naturaleza tiene que ver con finalidades, podríamos pensar si es la naturaleza del hombre el ser feliz. Y si en caso de que así sea, pues veamos qué tan antinaturales nos hemos vuelto, que hemos generado sociedades que nos vuelven infelices, frustrados, enojados, reprimidos, restringidos, en conflicto. Pareciera que nuestra cultura nos vuelve antinaturales si lo planteamos desde esta óptica, porque si nuestra naturaleza tiende a la felicidad, pues nos estamos alejando cada vez más, creo, en sentido general, de ese estado de bienestar posible que podría estar cuando alguien es feliz, ¿no? Y obviamente también tendríamos que discutir entre la diferencia de felicidad y alegría y bienestar, etcétera. La felicidad, como la entiende Aristóteles, no es estar contento o sonriente o alegre o riéndose o festivo o bailando reggaetón. No, felizmente. No, soy respetuoso de los gustos musicales, pero para él la felicidad tiene que ver más con una tarea interior, con un asunto de congruencia, con un asunto de paz por estar haciendo lo que corresponde hacer, ¿sí? Él lo relacionaba mucho a la virtud. Entonces, el virtuoso es feliz y no es feliz a partir del vicio, sino a partir de la virtud. Esto es algo muy significativo, porque entonces no sería una felicidad cualquiera. Pero si somos críticos con nuestro tema de hoy respecto a este postulado aristotélico, tendríamos que decir que, pues, la virtud, el término virtud y la forma en que entendemos la virtud, pues es un producto cultural. Así que no habría tanta naturalidad ahí. Es decir, si nosotros valoramos una virtud, es porque aprendimos que era valorable, por tanto, si lo aprendimos, eso fue cultural, y sería difícil depositar una razón natural en algo que es cultural. Si lo ven, espero no terminar generando más conflicto que luz, pero a veces es mejor propiciar la duda también para que ustedes lo reflexionen. Otro filósofo importante, Juan Jacobo Rousseau. Rousseau se escribe, ya lo pondré por aquí arriba con letras cuando edite este video. Bueno, Juan Jacobo Rousseau pensaba que la sociedad y estar en contacto con la sociedad nos aleja de la naturaleza
propia que tenemos, nos hace olvidar lo natural en nosotros, porque la sociedad nos estructura, hasta cierto modo nos robotiza, nos ritualiza a hacer ciertas cosas de manera casi autómata, que nuestra naturaleza más íntima o aquello más natural en nosotros, pues termina un poco en segundo grado, termina como oculto, termina dejándose afuera. Por eso es que Rousseau escribió un libro muy interesante que se llama Emilio, y que tiene que ver con la educación. Y para él la educación en buena medida implica ese vuelco o ese retorno o esa vuelta a la naturaleza más auténtica del ser humano. Quizá, siendo críticos con Rousseau, tendríamos que decir que él hace una conexión entre lo natural y lo bondadoso, como que le da a lo natural casi un carácter de ser bueno, cuando lo bueno es una categoría cultural, ¿no? Lo bueno y lo malo no es natural, es cultural. Entonces, lo natural no tiene que ser bondadoso. Y les pongo un ejemplo. He dicho que defecar es natural. Entonces, si actuamos conforme a la naturaleza, no necesitaríamos baños, ¿sí? Podríamos ir a un parque y defecar. Suena rarísimo, ¿no? Y tan suena raro porque la cultura nos ha hecho comprender que es de mala educación ir y en un árbol de un parque defecar. Pero si ustedes ven a un perro, pues él lo hace tranquilamente. Yo no he conocido a ningún perro que se sienta culpable por ir y defecar en un parque. ¿Eso que está haciendo el perro es natural o es cultural? Es natural, ¿sí? Entonces, si realmente lo natural en todas sus formas y modalidades es bueno, entonces ir y defecar a un parque, como es algo natural, sería bueno. Pero quizás hasta nos multan o nos meterán a la cárcel, no sé cómo esté reglamentado eso, pero pues como mínimo no sería agradable o a la gente alrededor no le gustaría mucho, no creo que nos imite. Podríamos nosotros decir, estoy actuando de manera natural y ¿saben? Filosóficamente no hay, podría haberlo, pero difícilmente se contraargumentaría. Ese fue un acto natural, ¿sí? Aunque socialmente mal visto, por tanto, culturalmente inapropiado, ¿sí? Depende de dónde estemos. Entonces, esta idea de Rousseau, medio de mezclar lo natural con la bondad y pensar que el ser humano podría volver a ser bueno en medida que regrese a su naturaleza, pues tiene que ser confrontada, ¿no? Esa idea, porque pensar que lo natural es sinónimo de lo bueno a veces trae problemas. Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Si una mujer, o sea, si cualquiera de ustedes dice, yo voy a ser muy natural en todos los órdenes de mi vida, quiere decir que ya no va a utilizar jamás métodos de planificación familiar o anticonceptivos, ¿sí? Simplemente lo va a dejar a la naturaleza, que la naturaleza decida, o como algunos dicen, los que Dios me mande, ¿no? Otro filósofo importantísimo, me parece, es Spinoza. Spinoza, que no es con la E del apellido que conocemos nosotros, Spinoza, sino como se escribe Spinoza, pero sin la E, ¿sí? Spinoza. Bueno, Spinoza pensaba que lo bueno para cada cosa es ser lo que es. Entonces, el hombre es más bueno y le corresponde ser lo que es, y en medida que sea lo que es, entonces es mejor para él. Esto implica que nos regresemos a la pregunta de qué es lo más esencial en el ser humano, o a una pregunta parecida a la que hacía Stuart Mill. ¿Cuál es la propiedad que le corresponde al ser humano? Entonces, si fuese lo racional, entonces mientras más racionales seamos, es más bueno, porque estamos siendo lo que somos. Si fuese ser emocionales, entonces mientras más lo seamos, estamos siendo más buenos, porque es lo que somos. Spinoza entonces nos da la pauta de que lo mejor para nosotros es lo que más nos permite ser nosotros. Este concepto, que es importante en en el enfoque de superación humana o desarrollo humano, se ha simplificado mucho diciendo algo así como haz aquello que sea mejor para ti.
Pero con mejor para ti no tendría que entenderse aquello que te dé más placer, sino aquello que te hace ser más el que eres. Y esto es importante. Cuando tengan que tomar una decisión en su vida fundamental, quizá podrían poner como parámetro, si tienen dos opciones, preguntarse cuál de estas opciones me permite ser más como soy o más como yo he sido hasta ahora. ¿Cuál de las dos me hace ser más auténticamente quien soy? No sé si sirve ese parámetro como para tomar algunas decisiones, pero de pronto a uno le puede quedar muy claro cómo fluye de manera más natural en cuál de las dos opciones. Bien, otro filósofo llamado Maurice Merleau-Ponty se escribe, se los voy a poner aquí arriba en la edición de este video. Él decía que algo muy curioso, lo más natural en el hombre y la mujer es no ser naturales. Es decir, es natural que nosotros no seamos tan naturales. O dicho de otra manera, es natural que el ser humano creara una cultura que lo alejase de pronto de su naturaleza humana, o de su naturalidad, mejor. Esto es importante porque entonces nos puede llevar a una conclusión que es, era natural que el ser humano creara la cultura. Por eso seríamos algo así como naturalmente culturales.